Vamos a ponernos en oración delante del Señor. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por este día, por este momento. Queremos, Señor, ponernos delante de ti en actitud de oración, porque queremos escuchar tu voz, queremos oír de ti, queremos saber de ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos dirijas, que tú dirijas sobre todo nuestro corazón para poder profundizar en tu palabra, para poder extraer de ella lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Reconocemos tu señorío, proclamamos tu señorío, y por eso en esta mañana te pedimos que en este lugar y en cada uno de nuestros corazones sea hecha tu voluntad. Rechazamos todo aquello que no venga de ti y te pedimos, Señor, estate en y a través de nosotros manifestando tu voluntad. Amén. Hay un pasaje que desde siempre, desde que yo recuerde, ha sido para mí uno de los pasajes que más me impactan de la Biblia. Lo he leído muchísimas veces y siempre me llama la atención, siempre me cautiva, siempre tiene una enseñanza nueva para mí, y es el pasaje de Juan en el capítulo 9, en que nos habla de un acontecimiento muy importante. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Lo que me llama la atención, fundamentalmente, de una manera especial, no es que sane a un ciego. Jesús ha sanado a otros ciegos, ha hecho otros milagros antes de este, hace otros milagros después. Lo que más me llama la atención es el proceso que el ciego va pasando y que nos marca perfectamente el pasaje, a través del cual él va caminando y va desarrollando la comprensión de Jesús que él tiene. Encontramos en el pasaje que inmediatamente después de que el ciego recobra la vista, dice que las personas de su entorno, me imagino que sus amigos, sus familiares, inmediatamente le dicen: bueno, ¿quién te ha hecho esto? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido? Y él define a Jesús como ese hombre que se llama Jesús. Él me ha abierto los ojos. Después, posteriormente, cuando los fariseos le preguntan, él dice: bueno, ¿quién es ese Jesús? Y él dice, ya no dice ese hombre, dice, es un profeta. Y cuando la presión de los judíos aumenta, él dice, es un enviado de Dios. Y cuando se encuentra al final con Jesús, le reconoce como Mesías. Es decir, hay todo un proceso desde percibirlo como un hombre maravilloso, fantástico, etcétera, etcétera, pero un hombre al fin y al cabo, hasta reconocerle como el Mesías, como el enviado de Dios, que transforma, bendice y cambia no solo las personas, sino el mundo. Hay todo un recorrido. Y nosotros, con la ayuda del Señor en esta mañana, vamos a ver por qué, cómo, de qué manera se produce cada uno de los pasos de este recorrido. ¿Qué es lo que interviene? ¿Qué es lo que acontece para que en él se vayan produciendo estos cambios tan profundos? La primera pregunta es, ¿el desencadenante es el milagro? ¿Qué opináis vosotros? ¿Es el milagro? Evidentemente es algo impactante. Es decir, que un ciego vea es algo impactante. Pero lo que desarrolla, lo que potencia, lo que incrementa la fe de ese hombre, ¿es ese milagro? Buena pregunta, ¿verdad? Mi respuesta es: no es el milagro. No es solo el milagro. ¿Y en qué me baso para llegar a esa conclusión? Yo durante muchos años creí que era el milagro. Y yo pensaba para mí, bueno, si yo presenciara un milagro tan espectacular como ese, no me cabría otra solución que creer
que Jesús es el Mesías, porque la gente no va por ahí dando vista a los ciegos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pero figuraros, vamos a analizar un poco. Vamos a tratar de ver el entorno de Jesús. Evidentemente, la Biblia nos dice un pasaje que es muy interesante. Ese pasaje está en Lucas, en el capítulo 16. Vamos a intentar meternos en el asunto. Jesús narra una parábola, narra una historia en el que dice que había dos hombres, un hombre muy rico y un mendigo que estaba a la puerta de su casa. ¿Recordáis? El hombre muy rico vivía de fiesta en fiesta, y el mendigo, que le da el nombre de Lázaro, estaba a ver qué podía coger de las sobras que caían para tener su alimento. Aquel mendigo estaba llagado, estaba enfermo, estaba desatendido, estaba tirado, y nos presenta el propio Jesús un cuadro realmente lamentable. Estaba tirado y los perros lamían las llagas de su cuerpo. Nos dice la palabra de Dios que mueren los dos, muere el rico y muere el mendigo. La muerte nos iguala a todos, ¿eh? Todos pasamos por ese acontecimiento. ¿Recordáis este pasaje? Lo verdaderamente importante ocurre después de la muerte. Dice que el mendigo va al seno de Abraham, que es el concepto de cielo que tenían los judíos, y el rico va al Hades, al infierno. El rico suplica a Abraham y dice: bueno, por favor, que Lázaro, aunque sea, moje en su dedo y me toque un poquito, porque estoy sufriendo mucho. Abraham dice: no puede ser, no hay comunicación entre esos dos estados. Y entonces, como último recurso, el rico dice: por favor, manda a Lázaro que vaya a la tierra, y diga a mi familia qué es lo que pasa. Porque si ellos vieran que alguien que viene del más allá regresa, ellos creerían. ¿Recordáis cuál es la respuesta? Tenéis los profetas, tenéis los escritos. Si no creen en ellos, aunque vieran a Lázaro resucitado, tampoco creerían. Mirar. En el Evangelio de Marcos hay 847 pasajes que nos hablan de la vida de Jesús. Más de la mitad de esos pasajes relatan milagros que Jesús ha hecho. Resucitó muertos, sanó leprosos, nos dice que curó todo tipo de enfermedades. Es decir, hay una gran cantidad de acontecimientos en la Biblia que nos hablan de los hechos milagrosos de Jesús. Pero eso no movió a la gente a creer en Jesús. Pongamos solo un ejemplo: 10 leprosos. Los 10 leprosos son sanados. Posiblemente la lepra era la peor de las enfermedades de la época, no solamente porque se consideraba una enfermedad incurable, sino que además estigmatizaba y hacía que la gente tuviera que vivir en un gueto apartado sin poderse acercar a nada ni a nadie. Los 10 leprosos son sanados. Igualmente, ¿cuántos de esos leprosos regresan para alabar y glorificar a Dios? Y los otros 9, dice Jesús. El propio Jesús dice: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros?
Tiene que ser solo uno, y además extranjero, el que reconozca la obra que ha habido en él. El milagro, por grande que sea este milagro, por sí solo no desata la fe. No desata la fe. Pongamos el caso que estamos analizando. El ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. ¿Quiénes intervienen en este hecho? El ciego, las personas de su alrededor, los fariseos que investigan e incluso los propios padres del ciego. Evidentemente la gente quedó impactada por el tremendo milagro que se produce con el ciego. Pero no nos dice que ninguno de ellos se convirtiera en seguidor de Jesús. Es más, miles de personas contemporáneas de Jesús fueron sujetos o espectadores de la multitud de milagros que Jesús hizo. Miles. Miles. Cuando Jesús asciende a los cielos, nos dice que había 500 personas. ¿Dónde estaban esos miles? Hay un refrán, no sé si os habéis caído, pero a mí me encantan las frases hechas, ¿no? La fe del enfermo enferma es. La fe del enfermo enferma es. Es decir, cuando lo que nos mueve a acercarnos a Dios es solamente recibir una dádiva, podemos marcar incluso inconscientemente nuestro énfasis en la dádiva y no en el dador. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En el caso de que nos ocupa, la gente espectadora, pues, uy, qué bien, hemos visto un milagro. Pero peor es la reacción de los fariseos. No solamente no creen, sino tratan de apagar y de esconder el milagro. Encontramos en la Biblia que los propios gobernantes en aquella época no pueden dejar de reconocer que Jesús hacía maravillas. Porque lo que Jesús hacía no se podía esconder, no se podía tapar. Lo intentaron de todas las formas posibles. La solución: matémosle. Los milagros por sí solo no producen fe. Y aunque nosotros ahora viéramos un milagro como Lázaro, en nuestro momento, ver a alguien que saliera de la tumba después de 4 días muerto, volverían a producirse las mismas pautas. Porque nuestra mente trata de rechazar aquello que no queremos aceptar. Tenemos una gran capacidad de no ver lo que no queremos ver. Tenemos una gran capacidad de negar la evidencia, no importa lo que sea. La fe no se desarrolla como consecuencia de un hecho milagroso. Cada uno de nosotros en su vida ha tenido, ha presenciado, ha evidenciado, directa o indirectamente, un montón de milagros. Y alguno dice, no, bueno, pues si no has visto milagros es que eres más ciego que Bartimeo antes del milagro. Yo recuerdo perfectamente, para mí lo de mi mujer, el derrame cerebral, fue un milagro de Dios. Pero nunca olvidaré la cara del neurocirujano cuando mi mujer, pobrecita ciega, veía menos que un topo. Después de que el neurocirujano le dijera tropecientas mil veces
Cada vez que venía le decía, oye, ha sido una gran casualidad, usted tiene que estar muy contenta porque ha tenido mucha suerte. Mi mujer se le ocurrió decirle, como algunos dicen, bueno, no es suerte, yo creo que yo estaba en las manos del Señor y el Señor ha obrado. Salió el neurocirujano, fue a enfermería y dijo, rebajarle la dosis de analgésicos. Ese mismo neurocirujano salió cuando operaron a Maite. El otro día le operó ese mismo neurocirujano y cuando salió me pegaba unas miradas de arriba abajo. Bueno, cuando nosotros vemos un hecho portentoso podemos decir que es casualidad, es suerte. Tengo otra cosa, ¿sabéis? A mí me hicieron la arteriografía el otro día. Para mí es un milagro que me hicieran esa arteriografía. Desde que en el 2009 a mí me dio el infarto, yo iba todos los años al cardiólogo. Me hacía la prueba de esfuerzo, me hacía una ecocardiograma, me hacía electros. En este año, desde primero de año hasta ahora, ya llevo 6 electros. Hasta me he tenido que afeitar el pecho como si fuera un metrosexual, porque es que estaba lleno de ronchones todo el pecho. Cada vez que me iban a hacer un rojo, otro aquí, y estaba todo que parecía que la escarlatina. Dije, bueno, voy para que nazca todo parejo. Quiere decir, bueno, y estamos hablando de unos cuantos años. Siempre yo iba, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, me encuentro perfectamente, pero en algunos momentos siento una opresión en el pecho y como si me faltara aire. No, el corazón está bien. En un momento determinado me decide hacer la arteriografía y descubre que lo que vosotros sabéis, una vena obstruida y otra a punto. ¿Es una casualidad? No. Yo creo que mi vida está en manos de Dios y no se va a interrumpir un segundo antes de lo que Él tiene marcado. Y Él interviene como quiere y cuando quiere. Ahora, una de las cosas más difíciles que yo he tenido que aprender es a confiar en Dios, aunque no haga milagros. Es la asignatura más difícil. En dos ocasiones yo he orado al Señor, pero vamos, a calzón sacado, con toda la fuerza y con toda la fe que yo hubiera podido. Esas dos veces estaba convencido y incluso decía, Señor, si tú no vas a actuar, dímelo. Y no actuó. No produjo ningún milagro. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en un caso sí y en otro no? El Señor me mostró que lo importante en mi relación con Él es la lealtad. Figuraros, y me lo mostró sin darme cuenta cómo Él hace las cosas. Yo estaba en Ibi hablando con una chica, la chica estaba destrozada. Me vino y me dijo, pastor, quiero que oremos porque quiero tener hijos. Llevo 7 años intentándolo y no tengo hijos. Yo no sé por qué ni por qué no. Evidentemente esas palabras no eran mías porque ni siquiera pensé en ellas. Entonces me cogí, me senté con ella, le puse mi mano en su hombro y le dije, ¿estás dispuesta a alabar a Dios aunque no tengas hijos? ¿Estás dispuesta a aceptar de Jesús el que te digan no? Porque aceptar el sí, eso lo sabemos hacer todos. ¿Estás dispuesta a aceptar el no? Se me quedó parada. No sabía qué contestar. Entonces yo le dije, hasta que no estés dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea la tuya, Dios no va a obrar.
Dios no es una máquina de refrescos que actúa exclusivamente en función de mis necesidades o mis deseos. Dios no es un recurso al cual acudir cuando todos los demás recursos han fallado. Dios es el Señor. Y lo que me debe de acercar a Dios no es lo que me pueda dar, sino un acto de gratitud como resultado de lo que ya me ha dado Él. Mirar, yo soy un desastre. Cuando vosotros sabéis que hay mucha gente que eso del Facebook y el WhatsApp y todo eso, yo me aburro. Yo no puedo estar con WhatsApp y con el Facebook. Pero esta semana en el Facebook recibí un cuadro de esos que ponen en el Facebook con una sentencia, con una frase que me llamó la atención. Bueno, esto me lo he saltado. La sangre nos hace parientes, la lealtad nos hace familia. La sangre nos hace parientes, la lealtad nos hace familias. Volviendo al versículo recordar los padres, mirar, tratemos de meternos en la piel de esos padres. Nace un niño, ¿de acuerdo? Yo no sé vosotros, pero casi todas las mujeres que conozco, una de las primeras cosas que dicen, ¿está todo bien? Tiene todos sus deditos, tiene todas sus orejitas, ¿todo está bien? ¿Sí o no? Pues imagínate cuando te dicen no, es ciego. ¿Os imagináis el impacto que ese va a tener? Toda una vida ciegos. Yo he conocido personas que han vivido con un familiar que no puede valerse en la vida. Su máxima preocupación es qué pasará cuando yo no esté. Yo recuerdo que la tía de Angelito, desde hace 30 años, estaba diciéndonos, y nosotros tomamos un acuerdo de iglesia, no te preocupes, cuando tú faltes, nosotros como iglesia nos haremos cargo de Angelito. Su preocupación no era la enfermedad ni el estado de salud. ¿Qué iba a pasar con Angelito cuando ella no estuviera? Me imagino esa misma preocupación con los padres de ese hombre que nace ciego, que en una época donde el ciego no tenía más posibilidades para sobrevivir que pedir limosna, que era lo que estaba haciendo ese hombre. ¿Os imagináis el impacto en la vida de ese hombre que de pronto ese hombre ciego viera? ¿Lo imagináis? ¿Hay un impacto mayor en la vida de cualquier persona que eso? Tratar de poneros en su piel. Sabían que Jesús era el Cristo y lo sabían por el mismo argumento que el propio ciego dijo. Me imagino que el ciego habría mentalmente repasado toda la Biblia para llegar a una conclusión. Nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Y su hijo era el primer ciego de nacimiento que era sanado. Eso no lo podía hacer nadie que no viniera directamente de Dios. Alabaron, glorificaron, reconocieron a Dios. No. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que los echaran de la sinagoga, a que hablaran de ellos, a que los apartaran. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestra época ocurre que hay circunstancias que ahogan en nuestro interior la obra que el Señor ha hecho? Yo conozco personas
que han vivido 30 años, creyentes que han vivido 30 años en la Escalera y nadie sabía que eran creyentes. Yo conozco personas que son incapaces de manifestar y hablar con otras personas diciendo que Jesús es el Señor. ¿Conocéis alguno así? Lo importante, lo determinante, no es el milagro. Lo importante es la lealtad. El nacer de una familia cristiana no me convierte en cristiano. Lo que me convierte en cristiano es la decisión profunda de seguir a Cristo al precio que sea. Sabéis que Jesús es tremendamente claro cuando dice que bienaventurados los que ven, los que no ven y creen. Yo no creo que nadie pueda pasar en una experiencia con Dios, aunque sea mínimamente superficial, sin poder experimentar en algún momento directamente o indirectamente el poder de Dios. Lo que sí creo es que hay muchas cosas en nuestra vida que nublan ese poder de Dios. Desde muy joven, desde que yo recuerdo, para mí hay un soneto que vosotros conocéis que expresa de una manera muy clara la fe. ¿Qué es la fe? Es el soneto de Jesús crucificado. Dice en una de sus estrofas: no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Nuestra fe no puede depender de lo que Dios nos da o nos va a dar. Si nuestra fe depende de eso, no es fe. Yo conozco muchas personas que han pedido a Dios y han perdido la fe porque Dios les ha contestado que no. ¿Dónde estaba su fe? En ningún lugar. No había fe. Simplemente estaban tratando de cumplir unos requisitos para recibir lo que ellos esperaban. Y si no reciben lo que esperan, automáticamente buscan en otra dirección. La fe no se produce por los milagros. Los milagros no producen fe, por espectaculares que sean. La fe viene como consecuencia de la decisión personal e individual de seguir a Jesús en cualquier circunstancia, a cualquier precio y en cualquier momento. La fe viene como consecuencia de depositar mi confianza de manera absolutamente en Cristo Jesús. Si la fe depende de otra cosa, es una fe débil. Si mi fe está condicionada a lo que yo voy a recibir, no es fe, es egoísmo. El propio Señor Jesús nos lo enseña. ¿Recordáis? Nos parece mentira, pero a Jesús Dios le dijo que no. Al menos en una ocasión que sepamos. ¿Lo recordáis? A Jesús, que me diga a mí que no, que soy un ningundi. Pero a Jesús: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Su Padre? No. Pero junto a esa afirmación, junto a esa petición, si es posible que pase de mí esta copa, no termina ahí la oración. Pero hágase tu voluntad y no la mía.
Eso no es una coletilla. Es dando con su corazón lo que él deseaba. Pero a la vez estaba manifestando su voluntad de mantenerse fiel, fuera cual fuera la respuesta de Dios. No me tienes que dar porque te quiera. ¿Cuándo de nosotros nos sentiríamos heridos si la amistad o el cariño de las personas que nos rodean estuviera condicionado a lo que les damos? ¿Sí o no? Todos hemos sufrido el dolor que supone una persona en la que habías invertido tanto y durante tanto tiempo, en algunos casos incluso años, cuando en un momento determinado, al no recibir lo que esperaba, se da la vuelta y prescinde de ti. ¿Habéis tenido esa experiencia alguna vez? En un caso, me partió el alma. Una persona que durante 10 años, estuve al pie del cañón, de día y de noche. En un momento determinado, me echó de su casa, porque le dije lo que no quería oír. Me partió el alma. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nuestra lealtad y nuestro cariño está supeditado solo y exclusivamente a lo que podemos recibir de Él? ¿Cómo se sentirá Dios cuando no al recibir lo que nosotros queremos le volvemos la espalda, prescindimos de Él? Permitirme que termine leyendo de nuevo este soneto. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéreme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque en lo que espero no esperare, lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo entiendo que esta persona anónima del siglo XVI está expresando fielmente, cabalmente y además de una manera muy hermosa, qué y el porqué de la fe en Dios. Una fe que no se produce por milagros ni por hechos espectaculares. Una fe que no depende de las dádivas. Una fe que se despierta al ver a Jesús en una cruz. Una fe que la originan 3 clavos y una corona de espinas. Porque esos clavos y esa corona de espinas fueron elegidos por Él como precio para salvarme a mí. Y aunque no me diera absolutamente nada más el resto de mi vida, eso es más que suficiente para confiar, para descansar, para
a proclamar que Él es el Señor. Él, en su infinita misericordia, da mucho más. Y a veces, como me pasó a mí, y como seguro que me va a pasar más de una vez, me va a decir que no. El propio Pablo, el propio Jesús recibió un no de Dios. Señor, quítame esta espina de mi cuerpo. No, bástate mi gracia. Pero si tu fe no está fundamentada en lo que vas a recibir de Él, no importa que te diga que no, porque incluso cuando te dice que no, tú sabes, y sabes sin lugar a la menor duda, que ese no es porque lo que tiene preparado para ti es mejor. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo quieras, porque en su amor y en su misericordia, Él no puede dar nada que no sea de bendición. El propio Jesús nos pone un ejemplo. Vosotros que tenéis más fallos que una pelota de 5 céntimos, si tu hijo te pide pan, ¿le das una piedra? Si tu hijo te pide un pescado, ¿le das un escorpión? Aunque te lo pide y te lo clame de rodillas. No. ¿Recordáis el final de este pasaje? Si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no hará vuestro Padre que está en los cielos? Yo tengo la absoluta, completa y total convicción que mi vida no depende de las circunstancias ni los médicos, y benditos sean los médicos, que el Señor les dé discernimiento para que sigan mitigando el dolor, pero mi vida depende de Dios. Y yo quiero que sea así. Y mi vida depende de Dios, porque yo he puesto mis manos, mi vida en sus manos. He puesto mi vida en sus manos. Evidentemente que yo soy egoísta. Y le digo, Señor, si es posible, cuando llegue el momento, un buen infarto. Y rapidito. ¿Qué vamos a hacerlo? Y yo le digo a mi mujer, mira, soy egoísta, yo quiero irme antes que tú. Y ella me pone una cara de... dice, bueno, los dos juntos. Bueno, pues si es posible, los dos juntos. Es lógico. Y Dios no quiere que seamos unos hipócritas pidiéndole lo que no queremos o no sentimos. Seríamos más falsos que un euro de plástico si lo hiciéramos así. Lo honesto es decirle, abrir nuestro corazón a Dios. Yo quiero esto, Señor, si es posible, pero lo que tú me des yo lo aceptaré, porque yo sé que en medio del dolor tú estás, en medio de la oscuridad tú iluminas, en medio de la angustia tú edificas. Yo recuerdo, he estado con mucha gente en el momento de su muerte. Bueno, más de las que me hubiera gustado. Yo recuerdo un muchacho que se llamaba Tony. Era toxicómano. Era un hipocondríaco de libro. Estaba en un centro de rehabilitación y se fue porque no había un hospital a menos de media hora de donde él estaba. Hipocondríaco, pero no os podéis imaginar. Yo recuerdo que cuando me dijeron el número de defensas que tenía, y tú sabes ya que a partir de esas de cuando baja de cierta cantidad el número de defensas, un
soplo de viento se lo lleva. Y un día estaba yo en casa y llamó la madre de él y dijo: mire, mi hijo dice que por favor vaya al hospital a verle. Yo fui con temor y temblor a ver cómo le hablas a un hipocondríaco. Cuando llegué me dejó de plástico. ¿Sabéis lo primero que me dijo? Antonio, me estoy muriendo. Yo, como un idiota, le dije: bueno, todos nos estamos muriendo. A veces tenemos cada salida. A veces tenemos cada salida. Y dice: no, yo sé que me queda muy poco tiempo. Claro, ya me dejó. Y entonces yo le pregunté: bueno, ¿qué quieres? Quiero dos cosas. Quiero que estés conmigo, que me ayudes en ese tiempo, y quiero decirte cómo quiero el entierro. ¿Os imagináis un hipocondríaco de libro? Yo no me lo podía creer. Pero lo dijo con una serenidad y con una tranquilidad que me puso los pelos como escarpias. Me explicó cómo quería el funeral, pero claro, yo le dije: mira, sus padres no eran creyentes, si no te importa, yo voy a compartirlo con tus padres, porque llegado el momento, ellos tienen que saberlo. Cuando yo salgo, estaba en una habitación de aislamiento. Cuando yo salgo, les reúno a los padres y le digo: mire, Tony me ha dicho cómo quiere que sea el entierro. Sus padres no se lo podían creer. No se lo podían creer. Durante esa semana yo fui a verle cada día. Al principio él leía la Biblia, después ya no podía leer. Y el domingo, cuando terminemos el culto, mi mujer y yo fuimos al hospital, y estando entrando en la planta, salió una persona para decirme que había muerto en ese momento. Yo puedo deciros con total y completa y absolutamente seguro que los que mueren en el Señor mueren en paz. Incluso en ese caso. Porque el Señor es fiel. Si algo caracteriza al Señor es que es leal, que cumple lo que dice. Y Él dice: no te dejaré nunca. No te apartaré de mí. Yo estaré contigo siempre y de manera especial en los momentos difíciles. Por eso, la razón de nuestra fe y nuestra confianza no reside en lo que Él nos da, sino lo que Él es. No reside en lo que podemos sacar de Él, sino lo que ya no nos ha dado. Y en la seguridad de que si somos capaces de descansar y confiar en Él, nada nos apartará de su mano. Nada. Ni la vida ni la muerte, ni la enfermedad ni la alegría, ni lo que viene o lo que ha sido, nada nos apartará de su mano. Hay una imagen de Pronsato, yo lo pronuncio fatal, ¿no?, en que él dice cómo se imagina la muerte de un creyente. Dice: para mí la muerte de un creyente en el cielo es como los que están esperando al recién nacido. ¿Habéis estado esperando, Yo a 8.000 kilómetros esperando el nacimiento de mi nieta.
Venga, y por el WhatsApp, tengo contracciones cada 2 minutos, tengo tal, y todo el mundo, venga, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene. Pues él imagina que los ángeles del cielo, cuando están viendo los últimos momentos de un justo, están así, ya viene, le queda poco, un par de agonías y ya está aquí. Eso es lo que nos marca la Biblia, dice que habrá gozo en el cielo. Necesitamos que el Señor abra mis ojos. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. No los ojos físicos, sino los ojos espirituales, para que veamos como vio aquel ciego. Si vosotros analizáis ese pasaje del capítulo 9 del Evangelio de Juan, veréis que es sorprendente. Aquel hombre sin letras, sin capacidad, que nunca había podido leer porque era ciego, tiene una profundidad de pensamiento tremenda. Y cómo discute ante los doctores de la ley, con la lógica de los hechos y de la realidad, en contraposición de las teorías. No, alaba a Dios porque Jesús es un pecador. Yo no sé si es pecador o no. Sé que era ciego y ahora veo. No, es que Él no ha hecho nada, ha sido Dios solamente. Mira, en toda la historia nunca se ha oído que un ciego de nacimiento sea sanado. Así que si no viene de Dios, eso no se puede hacer. ¿En qué se sustenta tu fe? ¿En qué basas tu fe? ¿En lo que has leído? ¿En lo que has aprendido? ¿En lo que otros te han dicho? ¿En lo que ves a tu alrededor? ¿En algo que tienes que hacer para no ir al infierno? ¿En lo que esperas recibir de Dios? ¿En lo que entiendes? La única forma de sustentar una fe sólida, una fe que resista cualquier tipo de presión, es hacerlo en una decisión personal que se fundamente en Cristo, por lo que hizo en la cruz y porque tengas la completa y absoluta seguridad de que Él es fiel y lo que ha dicho lo hará. Me gustaría terminar esto con una oración. Pongámonos en pie, por favor. Señor, necesitamos pararnos y ver más allá de lo que los ojos nos muestran, ver más allá de las propias evidencias. Necesitamos verte a ti. Ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos presenciar en toda su amplitud esa acción sorprendentemente maravillosa que tú haces en nuestras vidas. Guíanos, dirígenos, bendícenos. Amén.